Buenas noches, Derek. Lo que voy a relatarte sucedió hace aproximadamente 8 años. Recién había comenzado mi trabajo como maestro en una escuela rural. El plantel no quedaba exactamente en el pueblo, sino en uno de esos caseríos alejados que parecen otro mundo, donde el pavimento desaparece y los caminos son de tierra apisonada. Era un sitio muy apacible, de esos donde todos se saludan por su nombre. Por esa razón, la escuela era modesta. Una construcción alargada de una sola planta, con un amplio patio de concreto al centro y rodeada por una barda alta con un portón macizo de metal al frente. Yo era el recién llegado, con plaza definitiva apenas conseguida, y estaba en esa etapa de querer cumplir con todo. Ya sabes cómo es cuando empiezas. Quieres demostrar tu valía, pero la realidad es que estaba abrumado. Tenía 2 grupos, muchísimo material por preparar, montañas de tareas por revisar. Para empeorar las cosas, vivía lejos, en la zona céntrica, y dependía del transporte público. El servicio hacia ese caserío era pésimo. Había un autobús que llegaba puntualmente a las 6 de la tarde, y el siguiente no pasaba hasta las 9 de la noche, un lapso de 3 horas. Esa tarde en particular, un jueves, me sumergí entre los documentos. Cuando alcé la vista y miré por la ventana del salón, vi el camión amarillo deteniéndose en la parada allá abajo, en el sendero polvoriento, y alejándose. Exhalé con frustración. Lo perdí. Tenía 2 alternativas: bajar y quedarme en la parada oscura, aguardando casi 3 horas, o permanecer en la escuela, en un lugar con electricidad, y adelantar el trabajo. La segunda alternativa pareció obvia. La directora, doña Graciela, tenía confianza en mí. Ella y el conserje se marcharon en el horario habitual, y yo me quedé con la llave de mi aula y la del portón de entrada. Avisé que me quedaría hasta más noche. Aseguré el portón enorme con el candado desde adentro, como siempre, y regresé a mi salón. La escuela fue quedándose en silencio. Primero desapareció el bullicio de los niños, después el de los empleados. Pronto, el único sonido era el de mi pluma sobre el papel y el zumbido lejano de un tubo fluorescente en el pasillo. No sabría decir cuánto tiempo transcurrió. Debo haberme quedado dormido ahí mismo con la cabeza descansando en los brazos sobre una pila de exámenes. El agotamiento me venció de tal forma que ni siquiera lo noté. Lo que me despertó no fue un ruido, fue la incomodidad. Desperté con el cuello palpitando de dolor, rígido, y la boca reseca. Abrí los ojos y no distinguí nada, literalmente nada. Fue una negrura que jamás había experimentado. No era la oscuridad de mi habitación, donde uno distingue la silueta de los muebles o la claridad que se cuela por la rendija de la persiana. Era una oscuridad absoluta, como si tuviera los párpados cerrados. Por un instante, creí que seguía durmiendo en una pesadilla, pero el dolor en el cuello era genuino. Estaba en el salón de clases. El aroma tenue a tiza y a productos de limpieza almacenados lo confirmaba, y todo estaba a oscuras. La escuela entera debía estar en una negrura completa. Las luces del patio que había dejado encendidas tampoco estaban funcionando. Mi primer razonamiento fue práctico. Dormí demasiado. Debo haber dormido toda la noche. El conserje llegó, me vio ahí, pensó que ya me había marchado y desconectó el interruptor general. Mi corazón se aceleró. Estaba encerrado. Fui palpando la mesa, derribando un vaso de plástico vacío al suelo. El ruido pareció resonar absurdamente fuerte. ¿Dónde estaba mi teléfono? Mis manos temblaban levemente. Necesitaba iluminación. Seguí palpando la superficie helada de la mesa, hasta que mis dedos hallaron el aparato. Presioné el botón lateral y la pantalla se iluminó, cegándome por un momento. Parpadeé hasta que la vista se acostumbró. Miré la hora, 11:40 de la noche. No había dormido toda la noche. Había dormido por horas, pero aún era de noche. Había perdido el autobús de las 9. Ahora sí, estaba atrapado ahí hasta como mínimo las 5 de la madrugada. Sentí un vacío en el estómago. Estaba solo en un edificio escolar enorme y tenebroso en un caserío remoto. El silencio era absoluto. No se escuchaba un grillo, ni el aire allá afuera. Era como si la escuela completa estuviera demasiado callada. Me levanté aún con el teléfono en la mano,
usando la linterna para alumbrar el recorrido. Necesitaba ir hasta el cuarto de la dirección, donde estaba el tablero eléctrico. Mi plan era reactivar el interruptor del patio. Permanecer en la oscuridad total estaba destrozando mis nervios. Apenas di 2 pasos hacia la puerta y me paralicé. Escuché pisadas. Provenían del corredor afuera de mi salón. No eran pisadas apresuradas de alguien que corre. Eran lentas, rítmicas, y una de ellas parecía arrastrarse un poco. Un sonido de suela de zapato rozando el cemento. Mi primer instinto fue apagar la linterna del teléfono, y lo hice. Me sumergí nuevamente en la negrura, quieto en medio del salón, intentando respirar. ¿Quién estaría caminando en la escuela a esta hora? ¿Doña Graciela, la directora? No, ella vivía lejos. ¿El conserje, quizás? Pero él habría encendido las luces. Mi estómago se revolvió. Tenía que ser un intruso. Alguien saltó la barda. El caserío era tranquilo, pero nunca se sabe. Y yo estaba ahí solo. Retrocedí despacio, ocultándome detrás de mi escritorio de metal, encogiéndome en el piso frío. Las pisadas continuaron lentas y se detuvieron exactamente del otro lado de mi puerta. El silencio que siguió fue peor que el sonido. Podía oír mi propia sangre latiendo en los oídos. Me quedé ahí, tal vez 1 minuto completo, inmóvil. Entonces escuché la perilla girando despacio. Yo había cerrado la puerta. Recordaba perfectamente haber girado la pequeña cerradura de presión que estaba en la perilla por dentro antes de sentarme a revisar los exámenes. Era un gesto mecánico. Nadie podría abrirla desde afuera. Oí un chasquido seco. No fue un sonido de llave. Fue un sonido metálico breve, como si la propia cerradura interna se hubiera liberado. La puerta se abrió. Un chirrido bajo que en aquel silencio total pareció un alarido. Una silueta baja y ligeramente encorvada apareció contra la oscuridad del pasillo. La figura dio un paso hacia dentro del salón. Sin vacilar, apunté la luz del teléfono, con la mano temblando tanto que el haz de luz temblaba en la pared. Era don Esteban, un anciano que vivía ahí en el caserío, en una de las últimas casas del camino de tierra. Yo solo lo conocía de vista. Cojeaba un poco de una pierna, exactamente el sonido arrastrado que había escuchado. Todo el caserío hablaba de él. Decían que hacía limpias, que era curandero, de esos que quitan el mal de ojo. Una figura que la gente respetaba, pero miraba con cierto recelo. Él estaba ahí inmóvil, a 3 metros de mí, observándome con una expresión que no sabía interpretar. No parecía sorprendido de verme. El pánico dio paso a una confusión que me dejó sin aliento. ¿Cómo? ¿Cómo entró a la escuela con el portón asegurado con candado? Y más imposible todavía, ¿cómo abrió la puerta de mi salón cerrada por dentro? Me quedé un tiempo que pareció un siglo quieto, con el haz de la linterna temblando en la mano. La luz golpeaba el rostro arrugado de don Esteban, y él ni parpadeó, solo me observaba con una expresión de seriedad casi de lástima. Fue él quien rompió aquel silencio total. Su voz era exactamente como la recordaba de las pocas veces que la oí en la calle, baja, muy áspera, como si raspara la garganta. «Es mejor que prenda la luz, muchacho». La petición era simple, pero el tono era de orden. No podía moverme. Mi cabeza intentaba comprender la escena. ¿Cómo entró? Era lo que quería gritar, pero la voz no salía. Solo conseguí balbucear algo sobre el portón, sobre la puerta del salón estar cerrada por dentro. Él solo movió la cabeza, un gesto corto, como alejando mis preguntas. No estaba ahí para explicarme lo imposible. Don Esteban dio otro paso hacia adentro, el zapato arrastrándose en el piso. «Vine a sacarte de aquí. Hay gente allá afuera esperándote». Aquello me impactó de forma extraña. Gente esperándome. Mi mente se disparó intentando hallar una lógica. ¿Padres de alumnos? ¿Alguien enfadado con alguna calificación? ¿Algún problema con un hijo? Era un absurdo esperar a un maestro en la oscuridad casi a medianoche, pero al menos era una explicación humana. Pregunté con la voz fallando si era algún padre, si él los conocía. La expresión de don Esteban se endureció. Miró rápido por encima de mi hombro, hacia la ventana que daba al patio oscuro. «No son padres, maestro. Prende esa luz. Agarra 2 cosas. Tenemos que irnos ahora». El modo en que habló no tenía espacio para discusión. No era un consejo, era una advertencia final. La urgencia en su voz finalmente atravesó mi shock. Tragué saliva. Moviéndome de lado, sin nunca quitarle los ojos de encima,
Fui hasta el interruptor junto a la puerta y lo presioné. Las lámparas fluorescentes en el techo parpadearon 2 o 3 veces con aquel zumbido agudo y se encendieron, inundando el salón con aquella luz blanca, fría, de oficina. Ver el salón de clases normal bajo la luz hizo que la presencia de don Esteban, ahí plantado en medio de todo, fuera aún más surreal. Él no se movió, apenas esperó. Sin decir más nada, fui hasta la mesa, reuní mis cosas de cualquier manera, metí las pilas de papel en el maletín. Mis manos estaban torpes, tiré mis llaves al suelo. Él solo observaba con una paciencia tensa. Apagué la luz del salón y salimos al corredor. La oscuridad allá afuera parecía todavía mayor. Don Esteban no dijo nada, solo comenzó a caminar al frente con aquel paso cojo suyo. El sonido del zapato arrastrándose en el cemento era el único ruido que quebraba el silencio. Lo seguía de cerca, casi pisándole los talones. Mi maletín estaba cargado en un hombro solo y apretaba la correa con tanta fuerza que mis dedos dolían. Atravesamos el corredor y llegamos a la puerta que daba al patio. Allá lejos, justo al frente de la escuela, la única luz venía de una lámpara amarillenta sobre el portón principal. Era una luz débil que apenas se iluminaba a sí misma y dejaba todo el resto del patio en sombras. Don Esteban se detuvo por un instante antes de salir al patio y yo me detuve detrás de él. Miró hacia el centro del patio y yo seguí su mirada, y los vi. En el centro exacto del patio de concreto, muy lejos de nosotros y lejos del portón, estaban 2 figuras. Parecían 2 hombres, tal vez mayores, por la forma en que estaban parados. No estaban mirando hacia nosotros, estaban de frente uno al otro, muy cerca, como si estuvieran en medio de una conversación privada, pero no se movían. Ninguno de los 2 estaba completamente inmóvil. Siluetas oscuras contra el gris del suelo. «Camina, muchacho». Su voz sonó baja y urgente, sacándome del susto. Don Esteban comenzó a caminar rápido, bordeando la pared del edificio, manteniéndonos en la sombra, hacia el portón allá al frente. Fui detrás, sin lograr desviar la mirada de ellos. Y fue cuando pasamos por la mitad del camino, casi pasando al lado de ellos, que ocurrió. Una de las figuras, la que estaba de espaldas a nosotros, se detuvo. No, ya estaba quieta. Giró la cabeza lenta, muy lentamente. Giró el cuello sobre el hombro en una forma que parecía casi imposible, hasta que su rostro estaba girado directamente hacia nosotros. No vi rostro, era solo una mancha pálida en la oscuridad, pero sentí aquella mirada sobre mí. Me quedé duro de miedo, de verdad. Casi tropecé con mis propios pies. Don Esteban agarró mi brazo con una fuerza que no imaginaba que tuviera y me jaló, obligándome a seguir caminando. Llegamos al portón. La luz amarillenta de la lámpara apenas mostraba el candado. Mis manos temblaban tanto que apenas podía acertar la llave en la cerradura. El metal estaba frío, húmedo del rocío. Don Esteban esperaba justo detrás de mí, pero no me miraba. Miraba por encima de mi hombro, de vuelta al patio oscuro que acabábamos de cruzar. Parecía tan ansioso por salir como yo. Cuando finalmente el candado se abrió, el ruido de la cadena gruesa golpeando contra la barra de hierro fue altísimo en aquel silencio total. Empujamos el portón de hierro lo suficiente para que yo pasara y salimos a la calle de tierra. La sensación de estar del lado de afuera en la calle fue un alivio inmediato, pero duró solo un segundo. Miré hacia atrás. El candado era de esos grandes de latón. Yo lo cerré a las 6 de la tarde y estaba ahí asegurado cuando llegamos. Así como la puerta de mi salón estaba cerrada por dentro, la lógica simplemente no cuadraba. Me volví hacia don Esteban. Continuaba ahí, bajo la luz débil de un poste más adelante. Iba a agradecer, iba a intentar preguntar de nuevo, suplicar por cualquier explicación que tuviera sentido. Él me interrumpió antes de que lograra formar una frase. Dio un paso en mi dirección, y su voz áspera fue casi un susurro en la calle vacía. Escucha aquí, muchacho. Usted es nuevo en este caserío. Ponga atención a lo que le voy a decir. Miró a los lados, hacia las pocas casas oscuras a nuestro alrededor. Nunca, nunca acepte nada de nadie de aquí. Continué inmóvil, sin comprender. Pregunté qué quería decir con nada. ¿Qué tipo de cosa? Un café, un vaso de agua, un pedazo de pan dulce que una madre de alumno le ofrezca.
Habló y su mirada era seria. Si se lo dan, usted agradece mucho. Dice que tiene prisa, dice que ya comió, pero no lo agarre, no ponga la mano. Me encaró por otro segundo, como si quisiera asegurarse de que había entendido la regla. Usted tuvo suerte de que yo lo vi. Ellos solo lo estaban esperando. La próxima vez pueden invitarlo a alguna cosa, y quien acepta a veces no regresa. Dicho esto, ni esperó respuesta. Se volteó y comenzó a bajar la calle de tierra, cojeando, desapareciendo en la oscuridad, en dirección a su casa. Me quedé ahí solo en la calle desierta. Eran casi medianoche. Tuve que esperar en la parada oscura cerca de la escuela, hasta el primer autobús de las 5 de la madrugada, mirando cada sombra. Pero el miedo que sentí ahí no era más por un ladrón o por estar solo. Era algo mucho más antiguo. Nunca conté esto a nadie de la escuela. Me quedé ahí unos 2 años más. Don Esteban murió un tiempo después y nunca supe quiénes eran aquellos 2 hombres en el patio. Pero en esos 2 años nunca más me quedé hasta tarde. Y yo jamás acepté ningún vaso de agua de nadie de aquel caserío. Antes de que pasemos al próximo relato, verifica si ya estás suscrito aquí en el canal y si ya activaste la campanita de notificaciones para recibir las próximas historias. Aprecio tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bien, continuemos. Buenas noches, Derek. Lo que voy a contar le pasó cuando trabajaba en el ingenio azucarero San Jacinto, allá por el 2007. Yo era operario del turno nocturno, el que llaman el turno 3, el de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. El ingenio quedaba a las afueras de un pueblito de la costa, rodeado de cañaverales que se perdían hasta donde alcanzaba la vista. Era una construcción vieja, de principios del siglo pasado, toda de ladrillo rojizo y techos altísimos de lámina. Cuando estaba en operación, el ruido de las máquinas era ensordecedor, pero cuando paraban, en los descansos o durante las fallas, ese lugar se volvía otra cosa. Los pasillos entre las calderas, las escaleras de metal, los túneles de vapor, todo cobraba una presencia distinta en el silencio. Éramos 6 en mi turno. El capataz era don Efrén, un hombre curtido que llevaba 30 años ahí. Luego estaban los hermanos Cástulo y Nabor, que manejaban las moledoras. También estaba el Chino Méndez, encargado de las calderas, y el Tigre Solís, que supervisaba las bandas transportadoras. Y yo, el más nuevo, me encargaba de las válvulas de presión en el sótano. El sótano era lo peor del ingenio, un laberinto de tuberías, con puertas oxidadas y cuartos de mantenimiento que nadie había usado en décadas. Olía a azúcar quemada, a óxido y a algo más, algo dulzón y podrido que no sabías de dónde venía. Las lámparas que colgaban del techo apenas alumbraban, y había secciones enteras donde la oscuridad era total. Tenías que llevar tu propia lámpara de mano. Don Efrén siempre decía lo mismo cuando me mandaba al sótano. Baja, revisa los manómetros de la sección 4 y sube rápido. No te quedes allá abajo más de lo necesario. Nunca explicaba por qué. Era la 3ª semana de noviembre. Esa noche había llovido toda la tarde, una de esas lluvias espesas de la costa que dejan el aire pegajoso. El turno había comenzado normal. Las máquinas rugiendo, el olor a melaza hirviendo, el calor infernal de las calderas. Pero a eso de la 1 de la madrugada, algo falló. Las moledoras se detuvieron. El Cástulo empezó a gritar que había una obstrucción en la banda principal que venía del sótano. Don Efrén me miró. Baja y revisa la compuerta de alimentación. Seguro se atascó con bagazo húmedo. Agarré mi linterna y mi caja de herramientas. Los otros se quedaron arriba intentando reiniciar los motores. La escalera de metal que bajaba al sótano era estrecha y empinada. Cada escalón vibraba bajo tus pies. Cuando llegué abajo, el contraste fue inmediato. Arriba, calor y ruido. Abajo, un frío húmedo y un silencio denso que te apretaba los oídos. Caminé por el pasillo principal, alumbrando con la linterna. Las paredes sudaban humedad. El piso estaba cubierto de una capa de melaza seca y polvo que se pegaba a las suelas. Llegué a la compuerta de alimentación. Era una compuerta grande de metal,
con una manivela oxidada. La abrí con esfuerzo. Adentro, efectivamente, había un bloque de bagazo compactado atascando el ducto. Empecé a sacarlo con las manos, pedazo por pedazo. El bagazo estaba frío, empapado, y tenía un olor raro, como a carne descompuesta mezclada con azúcar. Me tomó unos 20 minutos limpiar todo. Cuando terminé, cerré la compuerta y me limpié las manos en el overol. Fue entonces cuando lo escuché. Un golpe, metálico, seco. Venía de más adentro del sótano, de la sección que llamaban los cuartos viejos, donde guardaban maquinaria obsoleta y herramientas rotas. Nadie iba ahí, ni siquiera había luz. Me quedé quieto, con la linterna apuntando al pasillo oscuro que llevaba a esa sección. El golpe se repitió. 3 veces. Pausa. 3 veces más. Como si alguien estuviera golpeando una tubería con una llave inglesa. ¿Hay alguien ahí?, grité. Mi voz sonó extraña, ahogada. Nadie respondió, pero los golpes continuaron, rítmicos, deliberados. Pensé que tal vez el tigre o el chino habían bajado por otra escalera y estaban revisando algo. Caminé hacia los cuartos viejos, alumbrando con la linterna. El pasillo se estrechaba. Las tuberías colgaban tan bajas que tenías que agacharte. Las paredes estaban cubiertas de una costra negra de azúcar quemada y hollín. Los golpes se detuvieron. Llegué a la entrada de los cuartos viejos. Era un arco de ladrillo sin puerta. Del otro lado, oscuridad absoluta. Apunté con la linterna. El haz de luz apenas penetraba 3 metros. Alcancé a ver siluetas de máquinas desmanteladas, pilas de sacos podridos, barriles volcados, y al fondo algo se movió. No fue un movimiento brusco, fue lento, como si algo que estaba agachado se incorporara. La luz de mi linterna no llegaba hasta allá, pero vi la silueta. Era alta, demasiado alta para ser un hombre agachado. Y estaba completamente inmóvil ahora, como si supiera que yo la estaba viendo. El frío me subió por la espalda. Di un paso atrás. La linterna temblaba en mi mano. ¿Quién anda ahí?, volví a gritar, pero mi voz salió quebrada. La silueta no respondió, pero dio un paso hacia adelante. Y en ese paso, la luz de mi linterna alcanzó a iluminar algo. Una cara. No era una cara humana completa. Era como si alguien hubiera intentado hacer una cara con arcilla y la hubiera dejado a medias. Los rasgos estaban ahí. Ojos, nariz, boca, pero todos desproporcionados, estirados. Y lo peor, esa cara estaba sonriendo. Una sonrisa enorme, imposible, que le partía el rostro hasta las orejas. No esperé más. Me di la vuelta y corrí. Corrí por el pasillo agachándome bajo las tuberías, tropezando con los cables en el suelo. Detrás de mí escuché pasos. No eran pasos normales, eran pisadas pesadas, arrastradas, como si lo que me perseguía tuviera las piernas torcidas. Y entre esos pasos, un sonido como de respiración, pero húmeda, burbujeante. Llegué a la escalera y subí de 3 en 3 los escalones. La linterna se me cayó a la mitad, rodó escaleras abajo y la dejé. Ya no me importaba, solo quería salir de ahí. Llegué arriba y salí disparado hacia el área de las calderas donde estaban los otros. Todos voltearon a verme. Debí haber llegado con una cara terrible porque don Efrén soltó la herramienta que tenía y vino corriendo. ¿Qué pasó, muchacho? ¿Qué viste? No podía hablar. Tenía el pecho cerrado, las manos temblando. El chino me trajo agua. Me la tomé de un trago. Cuando por fin pude hablar, les conté. Les dije que había algo en los cuartos viejos, que me había perseguido. El cástulo y el nabor se miraron. Don Efrén cerró los ojos y soltó el aire despacio, como si hubiera estado esperando que esto pasara. ¿Bajaste solo?, preguntó. Asentí. Te dije que no te quedaras más de lo necesario. El tigre encendió un cigarro con manos temblorosas. Tenía la cara rara, como derretida. Lo miré sorprendido. ¿Cómo sabes? Él no respondió, solo miró a don Efrén. El capataz suspiró y nos hizo señas de que nos acercáramos. Lo que me contó esa madrugada, mientras las máquinas seguían detenidas y el ingenio estaba en un silencio antinatural, me heló la sangre. Me dijo que en el ingenio, desde hacía décadas, desaparecía gente. No muchos, uno cada varios años, siempre del turno nocturno.
siempre cuando estaban solos. El último había sido un tal Jacinto, un operario que bajó al sótano hacía 5 años a revisar una fuga de vapor. Nunca subió. Lo buscaron por días. Encontraron su linterna, su casco, incluso su reloj. Pero a él, nunca. Don Efrén dijo que los viejos del pueblo, los que trabajaron ahí en los años 50, contaban que el ingenio estaba construido sobre algo que no debía tocarse, que cuando cavaron los cimientos para el sótano, rompieron algo. Una tumba, un cenote, nadie sabía bien. Pero desde entonces, lo que estaba abajo reclamaba. «Nunca vas solo al sótano», dijo don Efrén mirándome fijo. «Y si oyes golpes, si ves algo moverse, te regresas. No preguntas, no investigas, te regresas». Esa noche no volvimos a bajar. Apagamos todo y esperamos a que llegara el turno de la mañana. Cuando amaneció y entró el capataz del día, don Efrén le explicó que había una falla grave en el sótano y que necesitaban traer un equipo externo. Yo renuncié esa misma semana. No podía quedarme. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa cara deforme sonriéndome desde la oscuridad. Los otros se quedaron, pero sé que don Efrén puso una regla nueva. Nadie baja solo al sótano. Nunca. Años después, me enteré que el ingenio cerró definitivamente en 2015. Dijeron que por quiebra, que la competencia, que los costos. Pero yo hablé con el Tigre hace poco y me contó que en el último año, antes del cierre, desaparecieron 2 operarios más. Uno era del turno 3, el otro del turno de mantenimiento. Ambos fueron vistos por última vez bajando la escalera al sótano. Sus herramientas aparecieron días después, ordenadas junto a la escalera, como si las hubieran dejado ahí con cuidado antes de irse. Pero ellos nunca. El ingenio sigue ahí, abandonado, tragándose la humedad y el óxido. Dicen que a veces, en las noches sin luna, se escuchan golpes metálicos que vienen de abajo. 3 golpes. Pausa. 3 golpes más. Como si alguien, o algo, siguiera trabajando en el turno que nunca termina. Dejé los rieles hace varios años ya. Hoy, cuando veo uno de esos trenes de carga atravesando la noche, siento un nudo en el estómago. No es nostalgia por las vías, es otra cosa. El motivo por el que dejé todo fue lo que voy a contarte. Debió haber pasado hace unos 4 años, quizás un poco más. Yo todavía estaba en activo, trabajando como maquinista de trenes de carga. Esa noche, llevaba un convoy que conocía de memoria. Era un trayecto de vía única que atravesaba unas zonas de barrancas lejos de cualquier poblado. Ya pasaban de las 2 de la madrugada, y las 2 de la madrugada dentro de una locomotora es un lugar solitario. No hay señal de radio que agarre bien, solo estática. Es solo tú, los indicadores con esas luces rojas y amarillas, y el traqueteo constante de las ruedas en los rieles. Allá afuera es una oscuridad que parece tragarse los reflectores. Solo ves lo que está a 40, tal vez 50 metros delante de ti. El resto no existe. Estaba cansado. No era ese cansancio de querer parar y dormir. Era un cansancio diferente, el que viene de horas haciendo lo mismo. El cuerpo queda medio dormido, operando en automático. Ajustas la velocidad, verificas los medidores, corriges el rumbo, todo sin pensar. La cabeza, esa sí estaba lejos. Pensaba en la deuda del sindicato que vencía la próxima semana. El precio del diésel había subido otra vez, y el pago de este viaje apenas iba a cubrir los gastos y el mantenimiento que necesitaba hacerle a la locomotora. Me quedaba ahí mirando los rieles brillando bajo los reflectores, haciendo cuentas mentalmente. O pensaba en el termo de café que se estaba acabando, que ya estaba más tibio que caliente. Uno queda en un estado casi desconectado. La luz de los reflectores en las vías, el bamboleo constante de la cabina. Conocía esa ruta como la palma de mi mano. Sabía exactamente dónde estaban las curvas cerradas, dónde empezaba la pendiente más pronunciada y dónde quedaba la única estación de paso decente que a esta hora sabía que estaría cerrada. Solo quería llegar, descargar la mercancía,
conseguir el comprobante e intentar dormir unas horas antes de tomar el camino de regreso. Era solo otra noche más, igual a tantas otras. Al menos eso pensaba. Me estaba acercando a un puente, uno de esos puentes de acero viejos, sin iluminación alguna, que solo sirve para que las vías crucen sobre un barranco seco. Vi el contorno oscuro de la estructura contra el cielo, apenas una masa contra la negrura de la madrugada. Es el tipo de cosa que notas pero no registras. Pero entonces los reflectores golpearon la estructura metálica y lo vi. Había algo en la baranda. De lejos parecía un bulto de trapos que el viento había dejado ahí, tal vez. Pero conforme me acercaba, y yo no iba despacio, la forma se hizo más nítida. No era basura, era una persona. Estaba de pie sobre la baranda lateral, balanceándose. ¿Quién en su sano juicio hace algo así? 3 de la madrugada, en un puente perdido en medio de la nada. Por un segundo, mi cerebro simplemente no aceptó la información. Y entonces vi claro, era un hombre. Estaba parado ahí, y parecía estar mirando directamente en mi dirección, directo a los reflectores. Ni siquiera tuve tiempo de parpadear. Él no cayó, no tropezó, saltó. Abrió los brazos como si fuera a zambullirse y se lanzó frente a mí, sobre las vías. Lo que hice a continuación no fue un pensamiento, fue solo reacción. Me lancé sobre la palanca de freno de emergencia con ambas manos, jalándola con todo mi peso. La locomotora se sacudió con una fuerza que casi me lanza contra el panel de control. El ruido fue absurdo. No es un chirrido de llantas como en las películas. Es un sonido desgarrador, un alarido de metal contra metal, las ruedas bloqueándose contra los rieles, mezclado con el sistema neumático liberando presión en explosiones. Los vagones de carga detrás dieron un jalón que sentí en toda mi columna, un golpe sordo de acero contra acero. La locomotora entera empezó a vibrar violentamente, las ruedas patinando en los rieles, chirriando, esperando el impacto. El tren se detuvo. Los vagones quedaron en línea irregular, algunos descarrilados parcialmente, y el silencio que vino después del ruido fue casi peor. Lo único que oía era el vapor escapando de las válvulas, siseando, y un zumbido en mis oídos. Mis manos estaban tan apretadas en la palanca que los nudillos me dolían. No podía respirar bien. Parecía que había corrido kilómetros. No sentí el impacto. No hubo ese golpe sordo de un cuerpo, nada. Mi primer pensamiento tan pronto, el corazón volvió a latir fue, es una trampa. Por supuesto que es una trampa. Ya había escuchado suficientes historias de los compañeros. Usan a alguien, a veces incluso un suicida real, para hacerte frenar. Te bajas a ayudar y la banda sale de entre los matorrales. Te llevan, te secuestran, vacían tus cuentas, roban la carga, se llevan hasta los repuestos de la locomotora. Tu vida se acabó. Verifiqué los seguros de las puertas, en automático, estaban puestos. Agarré el radio del panel, pero ahí no había señal. Nunca la hubo. Estaba solo, pero algo no cuadraba. La figura que vi saltó del puente, me miró. Eso no tiene sentido en un asalto. El riesgo es demasiado alto. Y se veía tan real. Miraba fijo hacia los rieles allá adelante. El polvo que las ruedas levantaron estaba asentándose lentamente bajo la luz de los reflectores, y lo vi. Había un bulto en las vías, unos 30, tal vez 40 metros adelante de donde el tren se detuvo. Un montón de ropa oscura e inmóvil. Había logrado frenar a tiempo. No lo atropellé. Respiré aliviado, pero duró un segundo porque la figura seguía ahí. Era una persona tirada sobre las vías, y si no era una trampa, era un suicidio o un accidente horrible. Y yo estaba ahí encerrado en la cabina mirando. Lo correcto era bajar, tomar el botiquín de primeros auxilios, señalizar el área. Pero el miedo de abrir esa puerta era físico. No podía. Solo me quedé mirando, esperando que el bulto se moviera, esperando que los asaltantes salieran de los matorrales. El bulto se movió. Fue un espasmo primero. Me encogí en el asiento, hundiéndome en el acolchado. Mi mano fue hacia la bocina, pero no la presioné. ¿De qué serviría? El bulto, el hombre, se estaba levantando. No podía creer lo que veía. No era alguien arrastrándose sobre las vías, intentando pararse para pedir ayuda. No era alguien retorciéndose de dolor.
Se estaba doblando hacia arriba como una navaja oxidada que alguien estuviera abriendo. La espalda se arqueó de una forma que no parecía humana, y juro que escuché, o creí escuchar, un sonido de ramas secas quebrándose, chasquidos rápidos. Se puso en 4 sobre las vías por un segundo, como una bestia olfateando, y entonces lentamente se desenrolló hacia arriba, se puso de pie. Todo esto en el silencio de la madrugada, solo con el motor de la locomotora vibrando en ralentí. Se quedó ahí parado, justo en el foco de la luz intensa. Una figura delgada, el cabello largo y enmarañado colgando hacia adelante. La ropa parecía harapos desgarrados que apenas lo cubrían, y comenzó a balancear el cuerpo, un balanceo rítmico hacia adelante y hacia atrás, como si estuviera escuchando una música que no existía. Fue entonces cuando lo escuché. No era un grito, era un ruido, un sonido que venía del fondo de la garganta, un tipo de carcajada ahogada, gorgoteante, y lo escuchaba desde dentro de la cabina por encima de la vibración del motor. Era algo grave, pero que parecía perforar el vidrio y entrar directo a mi oído. En ese momento, dejé de pensar con claridad. El miedo al asalto, la preocupación por el accidente, todo eso desapareció. Dio lugar a un escalofrío que empezó en mis pies y subió por la nuca, haciendo que el vello ahí atrás se erizara. Eso no era una persona, no una persona que necesitaba ayuda. Giró la cabeza de repente, en un movimiento brusco, como si me hubiera escuchado pensar, y a 40 metros de distancia, sentí que me estaba mirando a través de todo ese cabello. Entonces empezó a correr. Vino directo hacia la locomotora, y la velocidad, Dios mío, nadie corre de esa manera. No corría, daba arrancones, el cuerpo lanzado hacia adelante, los brazos sueltos a los lados, balanceándose sin control, como si no tuvieran huesos. Y la risa gorgoteante se fue haciendo más fuerte, más aguda con cada zancada. No esperé más. El pánico se apoderó de mí de tal forma que apenas podía pensar. Mi única idea era salir de ahí. Ahora. Pisé el pedal de liberación de frenos, con el pie temblando tanto que apenas acerté el pedal, y empujé la palanca de potencia hacia adelante con toda mi fuerza. El motor respondió de inmediato, rugiendo, llenando la cabina con el sonido grave, pero el tren, un convoy cargado, no arranca, se arrastra. Los primeros metros parecen durar una eternidad. Aumenté la potencia, metiendo más vapor, y miré por el espejo lateral. Estaba casi a la altura de la locomotora. No podía ver el rostro, solo ese enredo de cabello y los harapos volando mientras corría, y corría sin esfuerzo, siguiendo la aceleración lenta del tren. No podía apartar la mirada del espejo, aunque sabía que era peligroso. Vi cuando estiró el brazo y golpeó la puerta justo debajo de mi ventana. Fue un golpe seco, fuerte, que hizo vibrar el metal. Grité, un sonido corto, ahogado, y pisé con más fuerza aún. Aumenté más la potencia, forzando el motor. El tren dio un jalón, ganando un poco más de velocidad. Se quedó atrás de la locomotora. Por un segundo respiré. Pensé que no iba a alcanzar los vagones, pero entonces lo escuché. Fue el ruido más horrible que he escuchado en mi vida. Un sonido de desgarro, como si alguien estuviera clavando una palanca en el acero de los vagones y arrastrándola con toda la fuerza. Un chasquido agudo que cortaba el ruido del motor, un estruendo de metal siendo destruido. No quería mirar, pero necesitaba. Eché una mirada rápida al espejo derecho, el que mostraba el lateral de los vagones. Estaba ahí aferrado al costado, a una velocidad que ya debía estar pasando los 60 km por hora, y esa cosa estaba agarrada con una mano al borde del vagón. Estaba siendo arrastrada, pero no soltaba. La otra mano, vi, estaba libre, y era con ella que estaba rasgando el acero, los dedos largos, pálidos, arañando el metal, dejando surcos profundos. No sé qué me dio. Fue un pánico ciego. Empecé a mover la locomotora de un lado al otro en las vías, poco, pero lo suficiente para hacer que los vagones atrás se balancearan con fuerza. Necesitaba que soltara. El tren serpenteaba en las vías y escuché su sonido. Ya no era una risa, sino un tipo de gruñido agudo de furia. Miré de nuevo. La maniobra había funcionado. El balanceo le hizo perder el agarre. La vi soltar. No cayó rodando.
Golpeó las vías y pareció rebotar, levantándose casi de inmediato. Por el espejo central, la vi parada en medio de las vías, iluminada por mis luces traseras, una silueta delgada, inmóvil, observándome alejarme. No dejé de acelerar. Aumenté la potencia al máximo. Empujé el motor hasta casi hacerlo aullar. Solo quería distancia. Conduje el resto de ese trayecto a velocidad máxima, forzando la máquina hasta que casi gritaba. No volví a mirar atrás. Ni siquiera sé cómo llegué al siguiente punto de parada. Faltaban unos 30 kilómetros, pero para mí pareció que tomé un minuto. Solo detuve el tren de cualquier manera en el patio, debajo de la única luz de vapor amarillenta que todavía funcionaba. El lugar estaba vacío, excepto por el vehículo del dueño, don Eliseo, estacionado cerca del taller. Apagué el motor, y el silencio que llenó la cabina fue total. Me quedé ahí sentado, sin poder mover un músculo. Mis manos todavía estaban aferradas a los controles, blancas. No podía soltarlas. Solo me quedaba mirando la nada por el parabrisas, viendo el vapor que salía de mi propia respiración en el aire frío de la madrugada. No estaba pensando en nada. Era solo un zumbido blanco en mi cabeza. Después de un rato, logré destrabar las puertas. Bajé de la cabina y mis piernas casi fallaron. Parecían hechas de gelatina. Fui caminando, medio apoyándome en el lateral de la locomotora hasta la tiendita de la estación. La puerta estaba solo entreabierta. Don Eliseo estaba ahí dentro, detrás del mostrador, limpiando la cafetera. Me vio entrar y levantó la cabeza. Debía tener una cara horrible. Me conoce desde hace más de 10 años. No sonrió, solo me miró de forma preocupada. Abrí la boca para hablar, pero lo que salió fue un sonido seco. Intenté de nuevo, pedí un café con la voz saliendo baja, ronca. Solo asintió con la cabeza y se volteó para agarrar una taza. Mientras preparaba el café en ese momento, don Eliseo me preguntó sin voltear si había dado algún problema en el trayecto, si el viaje había estado tranquilo. No respondí. Se volteó, me entregó la taza humeante. Mi mano temblaba tanto que apenas podía sostenerla. Derramé un poco en el mostrador. Fue entonces que dejó lo que estaba haciendo. Me miró bien a los ojos y después miró por la ventana hacia mi tren estacionado. La luz amarilla del poste golpeaba justo en el lateral de los vagones. Se quedó mirando hacia allá por un tiempo, el ceño fruncido. Salió de detrás del mostrador secándose las manos en un trapo y fue hasta la puerta. No me llamó, solo fue. Lo seguí, dejando el café en el mostrador. Nos detuvimos los dos ahí en el patio a unos 5 metros de mi carga, y lo vi. No eran rasguños, la palabra es demasiado débil para aquello. Eran cortes profundos, 4 cortes paralelos profundos que empezaban en la mitad del vagón y llegaban hasta el final. La pintura había sido arrancada y el acero por debajo estaba todo retorcido, como si alguien hubiera pasado una herramienta pesada ahí con una fuerza absurda. Don Eliseo se quedó en silencio por un minuto entero. Después se volteó hacia mí, la voz muy tranquila. ¿Dónde fue esto, Sebastián? Le conté. Hablé del puente, del hombre que saltó, de la persecución. Con cada palabra, su rostro se ponía más serio. Me dijo que tuve suerte. Me contó que unos meses antes, otro compañero nuestro, un muchacho que hacía la misma ruta, había descarrilado en ese exacto tramo. Solo, el tren quedó como chatarra. Cuando la ambulancia llegó, el muchacho estaba consciente, pero delirando, gritando que el espanto estaba con él dentro de la cabina, que le había jalado los controles de las manos. En ese tiempo, todos pensaron que había sido el golpe en la cabeza, el trauma del accidente. Don Eliseo miró de vuelta a los cortes en mi vagón. Dijo que el muchacho también tenía marcas así en lo que quedó de la locomotora. Nadie supo explicar qué eran. Vendí mi puesto en el sindicato 2 semanas después. Acepté un valor muy por debajo de lo que valía por las marcas en los vagones que ni siquiera intenté reparar. Nunca más conduje un tren. No tomo carreteras de noche ni en auto. Sé lo que vi. Y sé lo que escuché rasgando el acero de mis vagones. Buenas noches, Derek.
Lo que voy a contarte ocurrió cuando trabajaba como celador nocturno en un edificio de apartamentos del centro histórico. Esto fue hace unos 6 años, tal vez 7. El edificio era antiguo, de esos de los años 40, con 6 pisos y una arquitectura colonial que ya nadie construye. Paredes gruesas de adobe, techos altos con molduras de yeso y un patio interno con arcos que durante el día tenía su encanto, pero de noche era otra historia. Yo hacía el turno de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. El trabajo era simple: hacer rondas cada hora por todos los pisos, verificar que las puertas del edificio estuvieran con seguro y anotar cualquier novedad en la bitácora. El resto del tiempo lo pasaba en la caseta de vigilancia en el primer piso, viendo la tele portátil que me había llevado o simplemente esperando que pasaran las horas. El edificio tenía unos 20 apartamentos, la mayoría ocupados por gente mayor que se había mudado ahí décadas atrás. Eran personas tranquilas, de esas que te saludan con respeto y nunca dan problemas. Conocía a casi todos de vista. La noche que todo cambió era un martes. Recuerdo que era martes porque los martes siempre eran los más tranquilos. La gente se acostaba temprano después del fin de semana. Había hecho mi ronda de las 11 sin novedad. Subí por la escalera principal, esa escalera ancha de mármol con barandal de hierro forjado que crujía con cada paso. Revisé cada piso. Probé las manijas de las puertas de emergencia. Eché un vistazo al patio desde los balcones. Todo normal. Bajé, anoté en la bitácora. 23 horas. Ronda completa, sin novedad. Y me acomodé en la silla de la caseta a ver un partido repetido en la tele. Debían ser como las 12:30 de la madrugada cuando escuché el primer ruido. Venía de arriba, del área de la escalera. Era un sonido como de algo arrastrándose, un roce continuo contra el piso. Me levanté de la silla y salí de la caseta. El lobby estaba en penumbra, solo iluminado por las 2 lámparas de emergencia que daban esa luz verdosa y enfermiza. Miré hacia la escalera. No se veía nada, pero el sonido continuaba. Arrastrarse, pausa, arrastrarse, como si alguien estuviera moviendo un mueble pesado. Tomé mi linterna y empecé a subir. ¿Hay alguien ahí?, grité. Mi voz rebotó en las paredes y el eco me la devolvió vacía. El sonido se detuvo de inmediato. Llegué al segundo piso. Los pasillos estaban desiertos, todas las puertas cerradas. No había ningún mueble fuera de lugar, nada. Revisé el tercer piso, nada. Cuando llegué al cuarto, el sonido empezó de nuevo, pero ahora venía de arriba, del 5.º piso. Empecé a subirlo más rápido. Mi respiración se aceleraba, no tanto por el esfuerzo, sino por algo más, una sensación incómoda que me apretaba el pecho. Llegué al 5.º piso, y ahí estaba. En medio del pasillo, frente al apartamento 502, había una silla vieja de madera, de esas de comedor antiguo, volteada de lado. No estaba ahí en mi ronda de las 11. Estaba seguro. Me acerqué despacio. La silla tenía el respaldo tallado, gastado por los años. La levanté y la apoyé contra la pared. Cuando me enderecé, escuché algo más. Un susurro. Venía de detrás de la puerta del 502. El 502 estaba desocupado. Llevaba desocupado como 3 meses, desde que la señora que vivía ahí, doña Amparo, había muerto. Los familiares vinieron, recogieron sus cosas, y el apartamento quedó vacío esperando a que alguien lo rentara. Yo tenía la llave maestra en mi llavero. La administración me había dicho que revisara ese apartamento cada semana para asegurarme de que no hubiera filtraciones o problemas. Saqué el llavero. Mi mano temblaba un poco. No sé por qué, pero algo en mí no quería abrir esa puerta. El susurro continuaba, tan bajo que casi parecía parte del silencio. Metí la llave en la cerradura. Giró con un clic seco. Empujé la puerta despacio. El apartamento estaba a oscuras. Olía a encerrado, a polvo viejo y a algo más, algo dulzón como flores marchitas. Alumbré con la linterna. La sala estaba vacía, solo quedaban las marcas en el piso donde habían estado los muebles. Las paredes desnudas con los cuadros de santos que colgaban ahora formaban rectángulos más claros en la pintura descolorida. El susurro había parado. «¿Hay alguien aquí?», dije, pero mi voz salió más baja de lo que quería.
Caminé hacia el interior. La cocina estaba a la izquierda, también vacía. A la derecha estaba el pasillo que llevaba a las recámaras. La puerta de la recámara principal estaba entreabierta. Me acerqué. La luz de mi linterna temblaba en la pared. Empujé la puerta con el pie. Se abrió con un chirrido largo. La recámara estaba vacía también, excepto por una cosa. En medio del cuarto, sobre el piso de madera, había un rosario grande, de cuentas negras, extendido en el suelo formando un círculo perfecto. Me quedé helado. Ese rosario no estaba ahí la semana pasada cuando hice mi revisión. Lo recordaba perfectamente porque el cuarto estaba completamente vacío. Alguien lo había puesto ahí, pero ¿quién y cuándo? Di un paso hacia atrás y fue entonces cuando lo sentí. Una presencia. No puedo explicarlo mejor. Es como cuando sabes que alguien te está mirando, aunque no lo veas. Me di la vuelta rápido, alumbrando con la linterna hacia la puerta. No había nadie, pero la puerta de la recámara se estaba cerrando. Lenta, muy lentamente, sin que nadie la tocara. «Espere», grité, y corrí hacia ella. La agarré antes de que se cerrara completamente y salí al pasillo. Nada. El pasillo estaba vacío, pero escuché pasos rápidos bajando por la escalera. Corrí hacia la escalera y miré hacia abajo. La linterna iluminó los escalones de mármol que bajaban en espiral. No vi a nadie, pero los pasos continuaban. Tap, 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 tap. Bajando rápido, como alguien corriendo. Bajé tras ellos. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a reventarme el pecho. Cuarto piso, nada. Tercer piso, nada. Los pasos siempre iban un tramo adelante de mí. Segundo piso, y ahí fue donde los alcancé. No, donde ellos se detuvieron. Me quedé paralizado a mitad de la escalera entre el segundo y el primer piso. Ahí, parada en el rellano del segundo piso, había una figura. Era una mujer. Estaba de espaldas a mí, viendo hacia la pared. Llevaba un vestido largo, oscuro, y su cabello blanco estaba recogido en un moño. No se movía. «¿Señora?», dije con la voz quebrándose. «¿Está bien?». Ella no respondió. Pero lentamente, muy lentamente, comenzó a girar. No giró el cuerpo, solo giró la cabeza. La giró completamente, 180 grados, hasta que su cara quedó viendo hacia mí mientras su cuerpo seguía de espaldas. Y la cara, Dios mío, la cara, era doña Amparo. Reconocí sus facciones, sus lentes redondos, su expresión amable, pero algo estaba mal. Su piel era grisácea, como cera vieja. Sus ojos estaban completamente negros, y sonreía. Una sonrisa enorme que no le cabía en la cara. No recuerdo cómo llegué a la caseta. Solo recuerdo que corrí. Corrí bajando esas escaleras sin mirar atrás, tropezando, agarrándome del barandal. Entré a la caseta, cerré la puerta con seguro, y me tiré en la silla temblando como hoja. Me quedé ahí, con todas las luces encendidas, mirando el monitor de las cámaras de seguridad. Las cámaras mostraban los pasillos vacíos, la escalera desierta, todo normal. Pero yo sabía lo que había visto. A las 6 de la mañana llegó el celador del turno diurno, don Artemio. Me vio y supo de inmediato que algo había pasado. Le conté todo. Él escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, solo asintió despacio. «El 502», dijo. Sabía que tarde o temprano iba a pasar. Me contó que doña Amparo no había muerto de causas naturales. Se había caído en su apartamento, golpeándose la cabeza contra la mesa de la cocina. Estuvo ahí tirada 3 días antes de que alguien la encontrara. 3 días rogando ayuda que nunca llegó. Desde entonces, otros celadores nocturnos habían reportado cosas extrañas, pasos, susurros, puertas que se abrían solas. Pero nadie había visto lo que yo vi. Renuncié esa misma mañana. No esperé ni a que me pagaran la quincena. Simplemente dejé el uniforme, las llaves y me fui. Nunca más trabajé de celador nocturno. Nunca más quise estar solo en un edificio vacío durante la madrugada, porque ahora sé que los edificios nunca están realmente vacíos. Siempre hay alguien más haciendo su ronda, alguien que nunca se fue. Bueno amigos, esos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado.
Lanzo videos nuevos por aquí todos los días y estaré muy feliz de verte en los próximos. Ahora en la pantalla estoy dejando otros 2 buenos videos que seguramente te gustarán. Un abrazo de Derek y te veo por allá.